Buenas tardes, estamos de vuelta en este tercer congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y vamos a dar inicio a la segunda mesa del día de hoy, que es sobre historia e interdisciplina. Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Virginia Arieta Baizabal, que nos presenta el estudio del pasado antiguo y reciente, una vía para la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Adelante, Virginia. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio y es un gusto para mí estar presente en este tercer congreso de la asociación y bueno, por supuesto, compartir mesa con Fernando y Dante. El día de hoy yo les presento esta ponencia que lleva por título El estudio del pasado antiguo y reciente, una vía para la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Y esta ponencia derivó en una estrategia de vinculación con la comunidad y comunicación pública de la ciencia, que les voy a hablar más adelante, pero tiene sus bases en una problemática muy importante que tenemos en todo el país. Para darnos una idea, y recurro a mi estado, al estado de Veracruz, que es donde yo hago esta investigación y esta estrategia. En el estado de Veracruz, por ejemplo, tenemos más de 8,200 sitios arqueológicos reportados y de estos 8,200, 4,700 están registrados. Eso quiere decir que somos un estado de norte a sur rico en patrimonio cultural y arqueológico. Sin embargo, la gran problemática de esto es que la mayoría de las piezas que vemos en los museos, entiéndase el Museo Nacional, un ejemplo, o el propio Museo de Antropología de Jalapa, la mayoría de las piezas provienen de hallazgos fortuitos. Es decir, que son halladas por los campesinos de la comunidad, por la población. Muchas de ellas han sido traficadas y no tienen contexto arqueológico. Cuando no tienen contexto arqueológico, para nosotros como arqueólogos y arqueólogas representa una problemática muy importante, pero también para la sociedad. En primer lugar, para nosotros, cuando no tenemos datos de dónde provienen esas piezas, ya sean chiquitas como las que vemos en la imagen o las que vemos en los museos que son de tamaño monumental, pues se complica nuestro trabajo, se complica la interpretación sobre el papel que jugaron en el pasado y por supuesto cuál era su significado. Esto tiene consecuencias inevitables no solo para la investigación, sino también para el cuidado, la preservación, la difusión del patrimonio arqueológico. Y eso para nuestra sociedad tiene un peso importante porque implica la pérdida del valor social e identitario que tenemos como veracruzanos o como mexicanos. Entonces, a las teorías del patrimonio cultural perciben, los grandes estudiosos como Manuel Gándara, perciben que las personas conciben el patrimonio como suyo cuando se establece una conexión, y pongo en mayúsculas conexión entre el pasado y el presente. ¿Y cómo lo hacemos los arqueólogos? Pues tiene que ser a través de todo lo que nosotros estamos investigando, que tiene que ver con conocer, valorar y conservar, y específicamente con preguntas como, por ejemplo, tan básicas pero tan difíciles de responder como qué comían en el pasado, cómo eran sus casas, dónde preparaban sus alimentos, qué tiene que ver o cuál es el significado en el pasado de sus esculturas. Muchas veces lo hacemos a través de divulgación científica, a través de artículos, a través de conferencias, talleres, etcétera. Sin embargo, cuando no tenemos contexto arqueológico, pues las respuestas a estas preguntas no las tenemos. No podemos saber qué implicaban o qué significaban estas piezas en el pasado. Para ello, hemos establecido que los estudios sobre el pasado reciente pueden ser una vía bastante valiosa para hacerlo. Y bueno, para esto, los estudios sobre el pasado reciente, pues que nacen de la historia y de la historiografía específicamente, pues requieren de 4 puntos que a los arqueólogos y a las arqueólogas en específico nos ha costado mucho comprender. En primer lugar, que tanto la arqueología y como la historia, cuando ya sea de manera separada o interdisciplinariamente, carecen de un aspecto multitemporal. Nosotros pensamos, para nosotros representa una ruptura en el tiempo, pensar que la arqueología se puede hacer como una arqueología contemporánea. Eso también sucede con los historiadores. Pensamos o inmediatamente asociamos que la arqueología tiene que ser de un pasado antiguo y no de un pasado reciente. La otra cuestión es sobre la materialidad. Por mucho tiempo se estuvo con esta idea contraria de que teníamos que olvidarnos de lo material y que teníamos que irnos
nuestro objetivo como arqueólogos en realidad era ver qué significaba toda esta población, toda esta gente que hacía estas esculturas y no la escultura per se. Este es un punto que hay a favor, pero aquí lo que tratamos de hacer con esta estrategia es reivindicar un poco la importancia de esa materialidad. Y 3, la relación fundamental entre la memoria y la identidad, esto que hablábamos del patrimonio cultural, y por supuesto la necesidad de una arqueología participativa y pública, pues que ha fallado mucho, lo estamos intentando en los últimos años, pero esta cuestión de asociar la arqueología al tiempo presente es algo que ahora se está trabajando de manera participativa con la población. Esta discusión requiere de un carácter conceptual, epistemológico, metodológico y ético, específicamente porque trabajamos en un tiempo distinto al que estamos acostumbrados tradicionalmente como arqueólogos. Esta ya es una postura que nace, es bastante reciente. Si para la historia del tiempo reciente, la arqueología del pasado reciente o arqueología contemporánea es muy pronta, nace más o menos como en la década de los 90 y tiene su auge actual. Y nace justamente de todas estas ideas de la historia reciente. Su fundamento es la arqueología no tiene un límite temporal. Podemos hacer arqueología urbana, podemos hacer arqueología industrial, podemos hacer arqueología del tiempo reciente. Y la realidad es que las necesidades actuales nos han llevado a eso. Ahorita les traigo un ejemplo sobre este tipo de arqueología que necesitamos actualmente, sobre todo como país. Creo que ustedes saben más que yo como historiadores, si hay alguno por aquí, que la historia reciente es un enfoque en construcción. Entonces, si la historia reciente es un enfoque en construcción, la arqueología del tiempo reciente también está en un proceso de estructuración epistemológica y metodológica bastante fuerte. Bueno, esta tiene sus orígenes en Francia en 1978 y a mí me encanta este cartel porque trata específicamente de los atentados del 13 de noviembre de 2015. Entonces vamos viendo las temáticas que ya están mucho más recientes y no es que bastante contemporáneas. Y vemos cómo aterriza un poco en Latinoamérica, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? El término que se le asigna al periodo histórico que tiene que ver con violencia política, el autoritarismo estatal, el retorno democrático. Y voy subrayando en rojo cuáles son las temáticas por las que surge o por las que los antropólogos, historiadores, arqueólogos también empiezan a retomar la postura de la historia reciente, la postura teórica de la historia reciente para abordar temáticas de violencia, de represión, de terrorismo, violación de los derechos humanos, sobre todo en Sudamérica. Bueno, este evento traumático, desde el punto de vista de la arqueología, también tiene que ver con las demandas sociales que giran en torno al patrimonio cultural. Entonces, tomamos ciertos puntos de la historia reciente para acoplarlos a la arqueología, que son estos 4 puntos que yo pongo en pantalla. Delimita un lapso más o menos acotado, que tiene que ver más con el tiempo presente que con el pasado antiguo. Replantea la relación sujeto-objeto, tiene que ver mucho con la memoria y la memoria colectiva de los actuales pobladores. C, el objeto y el sujeto comparten el mismo tiempo histórico. En este caso vemos una imagen de una escultura muy famosa que está en el Museo de Antropología de Jalapa, el Señor de las Limas, y que es producto de un hallazgo fortuito, pero la historia reciente, que es fantástica y que los actuales pobladores o los pobladores que la encontraron pueden recuperarla a través de su memoria. Entonces habla de esta relación objeto-sujeto que nada tiene que ver con la función que tenía esta pieza en el pasado. Y de la intersección de la experiencia donde se convive en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Entonces, cuando posicionamos todos en la arqueología, que es mi disciplina, entonces reconocer que el pasado, que el presente está pasando es algo que a nosotros nos mueve mucho, implica una revolución cognitiva y epistémica bastante importante en nosotros porque estamos trabajando o estamos acostumbrados a trabajar con pasado muy antiguo. Y de repente, cuando trabajamos con el presente o trabajamos con el tiempo contemporáneo, a los arqueólogos y a las arqueólogas se nos pone como actores sociales, protagonistas y testigos de esa misma historia que está ocurriendo con nosotros. Y pongo aquí un ejemplo de alguien que está agarrando un cráneo y es algo que sucede mucho entre nosotros cuando estamos haciendo una excavación y de repente encontramos un entierro y agarramos el cráneo, lo tendemos a objetivar sin pensar que este fue un humano, lo convertimos en un objeto para el estudio. Pero de repente esto cambia con los actuales acontecimientos que vivimos como sociedad, ¿no? Actualmente está muy en boga la arqueología
la arqueología forense, por ejemplo, donde este entierro que encontramos y que quizá era de hace 1000, 2000, 3000 años y que no representa significativamente cosas, ahora resulta que puede ser o nuestro vecino, o nuestro familiar, o nuestro amigo, que estamos excavando. Entonces implica ahí un cambio bastante fuerte y traumático a las formas de pensar del pensamiento arqueológico como parte de este ejemplo. Entonces, estudiar el pasado reciente desde la arqueología implica varias cosas. Abordar cuestiones que son relevantes a la sociedad, como cuestiones críticas del patrimonio cultural. También facilita la participación activa. Estos pobladores que encuentran las piezas o que son parte de estas sociedades o comunidades donde nosotros trabajamos y hacemos investigación, tienen que volverse protagonistas, testigos y participantes de esta historia reciente a través de su memoria. Y bueno, la sociedad siente que está tratando cosas que le conciernen directamente y reivindica la materialidad. Pongo aquí el ejemplo, una imagen de un sitio que está al sur de Veracruz, donde se juntan, ven en la imagen, los pobladores varones que están trabajando en su propio museo comunitario. Entonces, parte de esas cosas es lo que nosotros tenemos que hacer a través de la historia reciente. Hago un breve paréntesis, calculando no pasarme de tiempo, sobre por qué es importante la materia. No hay imagen sin materia. Entonces, cuando nosotros establecemos la materialidad de la imagen, que es otro concepto, otra conceptualización teórica que metemos en esta estrategia, es la importancia que le damos a lo visual. Algo es producido para ser visto, como el caso de las esculturas. Pongo aquí el ejemplo de una cabeza colosal, pero puede ser cualquier material que hayan hecho en el pasado, desde pequeñas esculturitas, esculturas de cualquier tamaño, o piezas de barro. Algo es producido para ser visto y conlleva propiedades no solo para percibirlas por el sentido de la vista, sino diseñadas para tal fin. Entonces se concibe como una vía fundamental del acceso al conocimiento que no sea proyectado a través de palabras y que vaya directamente al inconsciente. Por ejemplo, desafortunadamente la gran mayoría de las cabezas colosales no tiene contexto arqueológico, es producto de hallazgos fortuitos, pero no sabemos el papel exacto que jugaban. Muchos piensan que fueron guerreros, que fueron gobernantes, que fueron jugadores de pelota. Entonces, no sabemos exactamente qué papel jugaban. Lo que sí sabemos, porque las vemos y porque imponen lo mismo incluso nosotros en el presente, el respeto que va directamente al inconsciente. Entonces, las sociedades no solo se conforman por personas, sino también por cosas. La labor del arqueólogo es reivindicar y reintegrar esa materialidad a la sociedad. Y aquí la idea y la pregunta clave es, ¿puede la cultura material cambiar la percepción de la gente a pesar de que no tengan el mismo significado de ese pasado antiguo al presente? Y pues la respuesta es que sí. Lo vemos a través de la resignificación. Lo vemos también en nuestro propio presente o en nuestra historia reciente. Usted recordará en este caso estas marchas feministas que hay incluso hoy en día, pero hubo una discusión muy marcada cuando los colectivos feministas empezaron a marcar algunos monumentos, sobre todo en la Ciudad de México, y varios especialistas o varias personas tenían la postura de que cómo atentaban contra el patrimonio arqueológico. Y aquí yo capturo unas líneas de una restauradora donde dice, es nuestro deber registrar las pintas porque forman parte de nuestra historia y obedecen a un momento álgido de algo que estamos viviendo todas. Entonces, realmente esta resignificación de monumentos o esculturas también se puede llevar a otro nivel o a otro espacio como es el ámbito arqueológico. Para finalizar, yo les pongo el caso de estudio que estamos trabajando y estamos poniendo a prueba toda esta estrategia. El caso es en el sur de Veracruz. Pongo un mapa para quienes no estén tan familiarizados. Específicamente trabajamos en la comunidad de Antonio Plaza, que es el puntito rojo que ustedes ven aquí, justo en medio de varios afluentes del río Coatzacoalcos. La ciudad, digamos que más grande es Minatitlán, seguida por Coatzacoalcos, y nos encontramos en un sitio arqueológico. Vemos, por ejemplo, me parece importante destacar el entorno que hay del sitio arqueológico. Vemos cómo es común en el sur del estado de Veracruz, que se define por el 60-80% de agua. Mucha de la gente habita y está acostumbrada a su modo de vida, sus tradiciones, todo su ser
completamente en el margen del río o en el pantano. Pero también hay pequeñas partes altas, como la que pueden ver en esta área o en este mapa de altitudes, donde ellos siembran maíz. En la siguiente imagen pueden ver lo que representa la comunidad, que es básicamente unas pequeñas casitas con techo de palma que pueden ver aquí, muy típicas del sur de Veracruz, hechas de embarro y de bajareque, y también atrás vemos cómo pasa el río Xpanapa. Entonces, esta imagen aérea nos representa exactamente la comunidad donde estamos trabajando y que sabemos que es un sitio arqueológico. Lo sabemos por esta escultura, que es una escultura bastante interesante y bastante polémica, imagino que conocida por la mayoría de todos nosotros, porque fue producto de un hallazgo fortuito en la década de los 30. La conocemos como el luchador de Antonio Plaza o el luchador de Luxpanapa. Entonces, esta pieza la encuentran los pobladores en la década de los 30, pero de ahí se pierde toda su historia reciente hasta la década de los 60, que el propio Museo Nacional de Antropología, como vemos aquí en la ficha, la compra y está hasta el día de hoy en una de sus salas, en la Sala Olmeca. Pero en los últimos 30, 20 años, esta pieza ha tenido una polémica importante, porque historiadores del arte piensan que es falsa, mientras que los arqueólogos pensamos que es auténtica y típicamente olmeca. Entonces pongo aquí algunos cortes de artículos donde ha estado la discusión de quienes piensan que eso es falsa, quienes piensan que es verdadera, pero la realidad es que nadie había ido al sitio a verificar si se trataba de un sitio arqueológico y si la pieza era auténtica, y mucho menos hablar con la gente. Entonces, aquí lo importante es que cuando una pieza no tiene contexto, los primeros que la juzgamos, tristemente, somos los arqueólogos, no es el resto de la gente. Cuando no hay contexto, tendemos a echar de menos estas piezas. Es una pieza desacreditada por mucho tiempo, y es por eso que, a pesar de que sigue esta discusión, nadie se había preocupado por hacer una investigación en el sitio, hasta que la Universidad Veracruzana en 2017 lo plantea. Esto es a nivel de investigación, a nivel de recorrido de superficie, de excavaciones, pero una línea importante que tenemos como proyecto es esto, es ver la historia reciente de las piezas que encontraron allí para ver qué podemos rescatar, y si los pobladores, a través de su memoria, nos pueden platicar sobre ella, y por supuesto que en ellos exista todo este proceso de conocer, valorar y salvaguardar su patrimonio. Tenemos la historia reciente ya de la pieza, desde que se encuentra en 1937 por un campesino hasta a quien se la vende, en este caso Luis Bernaldez y Gorat, que eran trabajadores de la refinería El Águila. Eran mandos importantes de la refinería El Águila, que eran coleccionistas de ese momento, se la compran a este campesino por prácticamente nada, y empieza a estar, lo curioso de aquí es que lo que hemos visto es que esta escultura tuvo un papel muy similar en el pasado, y lo sabemos por su tamaño. Las esculturas de este tamaño, olmecas, en este caso forma humana, estaban hechas para ser portátiles e itinerantes, no como las cabezas colosales, que estaban hechas para ponerse en un solo lugar en las capitales. Esta era itinerante. Y lo curioso es que de 1937 a 1945 la pieza jugó ese mismo papel. Pasaba de varias manos, pasó del hijos de Gorá, de Bernaldez. Luego nos vamos enterando poco a poco que hicieron un registro estas personas ante el INAH, únicamente registrando el sitio arqueológico, no la pieza. La pieza sabemos que está en el Museo Nacional, pero nunca mencionan a la pieza, mencionan al sitio arqueológico. Y bueno, a lo largo de lo que hemos visto de esta historia reciente, que ha sido a través de entrevistas y método etnográfico, es que también Pellicer, que es, bueno, el poeta famoso tabasqueño, bastante apasionado de la cultura olmeca, también la tuvo en casa. También Irene Herner, una historiadora del arte muy conocida en la UNAM y conocedora de Alfaro Siqueiros, también como comunicación personal nos dijo que hubo un momento en la historia de Siqueiros que tuvo la pieza como modelo para hacer varios de sus murales. Entonces vamos poco a poco reconstruyendo esta pieza, pero ha sido fundamental hasta el día de hoy, hasta donde el lugar que ocupa en la sala del Museo Nacional de Antropología ha sido importante para platicarles a la propia comunidad, uno, dónde está la pieza y cuál es la historia reciente donde ellos están involucrados.
Hay una segunda línea que está muy relacionada porque cuando se estaba reconstruyendo la historia reciente del luchador o de esta pieza, los pobladores de ahí nos enseñaron fotos de otras piececitas que encontraron décadas después, en los 70. De aquí no se sabía, no había ningún dato, y entonces estamos tratando de recuperar también la historia reciente de estas piezas. Entonces, por un lado está la del luchador, y por otro lado también está la de estas piececitas que también por sus características son típicamente olmecas. Lo que estamos haciendo en este momento, ya para finalizar, es una estrategia de vinculación con la comunidad y comunicación pública que en primer lugar trata de recuperar a través de la memoria todo y del método etnográfico únicamente con los adultos mayores que tuvieron contacto con esta pieza, pues todo lo que recuerdan, dónde la encontraron, quién la encontró, quién se la vendió a qué, etcétera, etcétera. Y posteriormente lo que hacemos, ya hemos encontrado incluso dónde están estas piececitas, están en un museo en Coatzacoalcos que es de un coleccionista, entonces vamos dando con el paradero gracias a las versiones y a la memoria de estos pobladores más viejos o los abuelitos, y entonces empezamos con la estrategia de memoria para el futuro, que tratamos de contarles esta historia a los pequeñitos de la comunidad, a los nietos, ya incorporando la imagen de esta pieza, porque los niños no conocían la pieza, sabían que existía un luchador, pero cuando nosotros empezamos a contarles la historia del luchador, no estábamos seguros que se imaginaban al luchador del que estábamos hablando, la escultura. Entonces empezamos a ver estrategias de comunicación para ver, sobre todo apegadas a su materialidad, para ver cómo ellos podían apropiarse e interiorizar el discurso, no solo de toda la historia reciente, sino también la imagen verdadera de la pieza. En este punto es en el que nos encontramos ahora. Cuando trabajamos con patrimonio cultural y la salvaguarda es un proceso bastante largo, no tenemos resultados a bote pronto y tenemos que estar reformulando esta estrategia para ver si se logra a través de la historia reciente, pero bueno, hasta este punto que hemos llegado, nosotros creemos que la historia reciente o esta postura desde la arqueología, pues en primer lugar requiere necesariamente una discusión conceptual, epistémica, metodológica, ética, y para eso este tipo de espacios son fabulosos entre especialistas del pasado y también del pasado antiguo y reciente, pero también que la arqueología es una disciplina relevantemente científica, pero también socialmente, no solo quedarse en ese pasado antiguo, sino también involucrar a la población actual. Y bueno, pensamos evidentemente que es una opción viable para la protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la escucha y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Virginia. Muchas gracias por tu presentación. Creo que bastante pertinente. Si alguien tuviera preguntas para ella, les pedimos que las ponga en Facebook para que las pueda consultar posteriormente, ¿no? Muchas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Dante Bernardo Martínez Vázquez, que nos presenta la Hacienda de Guadalupe Tarímbaro, Michoacán, 1743-1836, un diálogo entre la historia y la arqueología. Adelante, Dante. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir. Ahí me dicen si ya se visualiza. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues antes que nada agradecer pues, la aceptación para participar en este foro, por el espacio, y también un gusto compartir aquí la mesa con los compañeros que ya nos dieron una muy interesante ponencia. Y bueno, justo yo voy a hablar pues de una unidad de producción de tipo hacienda. Actualmente soy también licenciado en arqueología, pero estoy haciendo mi maestría en historia. Y pues bueno, ¿por qué hablar de un espacio como una hacienda, no? Para contextualizar un poco, la Hacienda de Guadalupe se encuentra en un municipio que se llama Tarímbaro, en el estado de Michoacán. Actualmente un municipio circunvecino de la capital, que es la ciudad de Morelia. Por lo tanto, estamos en un área periurbana que actualmente pues todavía sigue teniendo pues esas características rurales, y actualmente pues es un valle bastante productivo, sobre todo en la cuestión de hortalizas y cereales que pues principalmente abastecen a la ciudad de Morelia. Esta dinámica pues no es una dinámica de tiempos recientes, ¿no?
básicamente desde que se empezaron a conformar estas unidades de producción, como son las haciendas, alrededor de lo que fue antiguamente la ciudad de Valladolid, pues estas haciendas precisamente se encargaron, ¿no?, de abastecer a esta ciudad, sobre todo de cereales, ¿no? Es una región que pues, se especializaba precisamente en eso. Estamos pues también circunvecinos con la región del Bajío guanajuatense, entonces pues es un área bastante interesante de estudiar. En el Valle de Tarímbaro pues hubo 11 haciendas que estuvieron operando, prácticamente desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX, cuando son sus pues desmantelamiento, ¿no?, por las reformas de Cárdenas. Y pues entre ellas se encuentra la Hacienda de Guadalupe, que pues era una hacienda, ¿no?, que era la tercera en extensión territorial, que tiene una historia particularmente bastante interesante, ¿no? Sus orígenes están ligados a descendientes de la familia Moctezuma. Bueno, pues, la hacienda tiene sus orígenes en Fernando Sotelo de Moctezuma, a pesar de que estamos en una región que estuvo dominada por los tarascos, pues tiene una historia bastante interesante, pero pues más allá de ello, pues lo que voy a explicar es, pues, básicamente, pues, por qué hacer este trabajo interdisciplinario, ¿no?, entre historia y arqueología. Pues, obviamente es un trabajo que va a retomar mucho la importancia de la documentación histórica escrita, que pues, es el trabajo de archivo característico de los historiadores, pero pues también es muy importante hacer un trabajo de campo donde no solamente se mezclen, pues, las metodologías propias de la arqueología, sino también, pues, metodologías muy importantes como la propia etnografía, ¿no?, hablar con la gente. Y esto se debe principalmente a dos factores. Uno de ellos es que en la región, digamos que la Hacienda de Guadalupe se encuentra en una cuenca hidrológica conocida como Cuitzeo-Morelia, donde se encuentra pues el lago de Cuitzeo, uno de los más grandes del país. Y en toda esta región pues hubo alrededor de 68 haciendas que estuvieron operando. De esas 68 haciendas, pues prácticamente todas, más de la mitad, como unas 30 y tantas, 40 haciendas, prácticamente están en situación de pérdida casi total o total, ¿no? Donde prácticamente ya no queda vestigio alguno de estas haciendas, lo cual pues yo considero que es muy importante, a pesar, ¿no?, de que el estudio de la hacienda ha sido muy precisamente investigado por la historia. Creo yo que siempre contar con los testimonios materiales va a enriquecer mucho más la investigación, ¿no? En este caso, la Hacienda de Guadalupe, por diversas cuestiones muy, muy complejas de explicar y que no son el propósito de esta ponencia, pero aún así, por esas causas de carácter social, económico, político, la Hacienda por alguna razón se conservó casi en su 95-98% de toda su infraestructura operativa. Y eso pues es un testimonio bastante rico porque básicamente de las 68 haciendas que teníamos en esta región es la única que está prácticamente completa. Casi todas las demás sí, hay algunos cascos, hay algunas de las llamadas casas grandes, está alguna que otra que todavía preservará algo de la infraestructura hidráulica, pero esta es la hacienda que digamos que preserva pues casi todo, ¿no? Entonces pues es un testimonio que nos queda para poder estudiar y entender el desarrollo tecnológico de una región como esta, ¿no?, que sobre todo pues está en medio de tres áreas muy importantes productivamente hablando en el periodo colonial, que es el propio Bajío guanajuatense, la propia región de Guadalajara, ¿no?, y el propio altiplano central, ¿no? Entonces, pues bueno, es una hacienda bastante interesante en ese sentido y que además otro de los factores muy importantes de esta hacienda es que toda su infraestructura, casi toda su infraestructura hidráulica, casi todos sus canales de riego, todas las modificaciones del paisaje y del entorno que hizo la hacienda durante su vida útil, por así decirlo, pues sigue en operación, ¿no? Ahora bajo otros esquemas operativos o productivos, pero pues ahí sigue presente, ¿no? Y que por lo tanto estamos viendo un contexto que no se quedó abandonado, que no se quedaron en ruinas, sino que es actualmente un contexto vivo, ¿no? Entonces, pues bajo ese sentido, pues es justo que se centra esta investigación, sobre todo la centro en esta temporalidad de 1743-1836, porque es un periodo muy interesante hablando del panorama geopolítico que está sucediendo tanto en la Nueva España como en otras partes del mundo. Del siglo XVIII, pues básicamente desde el siglo XVII hasta el XVIII, en Inglaterra principalmente se está gestando uno de los movimientos
más importantes agrícolas, que es la denominada Segunda Revolución Agrícola Inglesa, que pues muchos consideran que es el antecedente directo de lo que va a ser pues precisamente la Revolución Industrial. En este fenómeno, pues obviamente las ideas de la Ilustración, reformas que también se están gestando en España van a tener un impacto en la Nueva España, y entre una de esas reformas es precisamente este reformismo sobre la infraestructura hidráulica, que va a estar presente tanto en esta unidad de producción como en muchas otras unidades de producción alrededor de la Nueva España. Y hacer este cambio, digamos, hacia 1836 está muy interesante porque pues estamos hablando ya del surgimiento del nuevo Estado-Nación que es México. Y pues bueno, vemos que aparentemente pues va a haber cambios muy interesantes a cómo operaban las haciendas en el periodo colonial, a cómo empiezan a operar después de que México es un país independiente, sobre todo porque empieza a haber cambios drásticos en el seguir de la agricultura, como por ejemplo en el año de 1828, México suspende completamente toda importación de herramienta agrícola de España para privilegiar precisamente la producción local, ¿no? Entonces, por eso se elige un poco esta temporalidad para ver estos cambios transicionales que van a estar ahí y pues bueno, que van a tener un impacto muy importante también en el entorno y en la forma de operar de la hacienda, ¿no? Entonces, comenzando precisamente con la gestión de uno de los dueños de la hacienda, que fue Joseph Ruiz de la Rabia, un comerciante vallisoletano que tuvo la posesión de la hacienda de 1743 a 1758. Es muy interesante empezar con esta gestión porque es la primera vez que un comerciante adquiere esta hacienda. Por lo regular, la hacienda había estado en manos de distintos personajes relacionados a la antigua nobleza indígena, como los Moctezuma. Posteriormente pasó a la familia Chávez y Ábrego, que tiene una relación con los descendientes de la nobleza huacuseca, de los Tarascos, y posteriormente pues estuvo principalmente en manos de militares. Por eso es muy interesante este cambio en 1743, cuando por primera vez lo adquiere un comerciante que ya digamos va a llegar con una visión completamente diferente. Y en los testimonios escritos pues vemos que justamente una de las primeras cosas que empieza a hacer Joseph Ruiz de la Rabia es empezar a configurar pues estas obras de infraestructura hidráulica, acueductos, canales, represas, etcétera, que van a hacer modificaciones sustanciales del entorno. Entonces, por ejemplo, aquí ya pongo un mapa donde se encuentra la Hacienda de Guadalupe. Aquí tenemos la ciudad de Morelia. Como pueden ver, pues es un contexto periurbano. La Hacienda de Guadalupe tuvo una extensión territorial que estuvo oscilando entre las 1.900 y 1.600 hectáreas de extensión. Y eso es algo muy importante también a tomar en cuenta y que por eso es enriquecedor el dato aportativo arqueológico, porque por lo regular la gran mayoría de los estudios de las haciendas se suelen enfocar principalmente en el denominado casco de la hacienda, que suele ser la casa grande, y obras de infraestructura hidráulica y para la producción agrícola y ganadera que hay en los alrededores, y no se toma en cuenta que pues la operatividad de una hacienda pues en prácticamente todas las hectáreas que extendían, ¿no? Por lo regular hay una privilegiación por la agricultura de riego y se olvida que también existe la agricultura de temporal y que es muy importante y que existen y que alrededor de las haciendas existieron muchos ranchos productivos, ¿no? Que van a tener una función muy sustancial dentro de las actividades de la hacienda. Entonces, en ese sentido, es que se vuelve muy interesante ver esto. Entonces, una de las primeras cosas que sucede muy interesante con precisamente la gestión de Joseph Ruiz de la Rabia es que obtenemos que de entrada la hacienda de Guadalupe se encuentra dentro de una zona que es muy rica en agua, ¿no? Y eso es bien importante porque hay que recordar que la verdadera riqueza de la hacienda pues era la tierra y el agua, ¿no? Entonces, pues desde la comunidad de Chiquimitío que se encuentra aquí hacia el norte del Valle de Tarímbaro, pues nace un ojo de agua, que ese ojo de agua va a generar un río, que es el río más importante de todo el valle, que es el río San Marcos. Lo interesante es que aquí vemos precisamente donde nace el río San Marcos, también va a haber algunos escurrimientos alrededor del volcán del Quinceo que van a abastecer de agua. Y lo interesante pues es que Joseph Ruiz de la Rabia hace esta primera obra que es una represa que básicamente monopoliza el agua dentro de la, digamos que el área productiva de la hacienda. Esto por supuesto le causó problemas, sobre todo con las otras haciendas, porque les restringió mucho el agua pues, a todas las demás, a la hacienda del colegio, etcétera, que son haciendas vecinas, y por lo tanto, pues el pleito llegó pues inclusive, ¿no? A demandas, ¿no? Pasaron a audiencias
la Ciudad de México, y al final de cuentas se dictaminó que pues se tenía que hacer una repartición de aguas. Aún así, esta obra es bien interesante porque es una modificación antrópica del entorno que va a dividir el río en dos sectores, ¿no? Un río va a correr hacia una dirección y el otro hacia principalmente beneficiar las tierras de la Hacienda de Guadalupe, y actualmente pues esta modificación del entorno sigue siendo sustancial para las actividades productivas de la región, ¿no? Entonces pues aquí vemos precisamente una de las represas donde se delimita el espacio con otra hacienda, y pues vamos a tener estos acueductos muy interesantes precisamente de esta misma época de 1743 a 1758, que ya van a tener pues estas características propias del desarrollo y de la infraestructura hidráulica de toda esta región. Este fenómeno no solo está pasando aquí en el Valle de Tarímbaro, está pasando en Guanajuato, está pasando en Guadalajara, está pasando en la Ciudad de México, en la propia ciudad de Morelia. En estas fechas precisamente se está también gestando un poco más tardíamente a esto, pero ya también se está gestando el gran acueducto característico de la ciudad de Morelia. Y pues bueno, vamos a tener pues otros periodos muy interesantes, un periodo de 1768 a 1799, que va a ser precisamente este final del siglo XVIII, donde pues vamos a tener ya la aplicación de las reformas borbónicas. También van a suceder fenómenos climatológicos de gran importancia, entre ellos el Gran Hambre. Y pues el Gran Hambre, ya cuando la hacienda pertenece a un hacendado de nombre Fernando Fernández, aparentemente le causó grandes conflictos económicos porque se endeudó, la hacienda fue embargada, estuvo de administrador un José Miguel Caballero, y posteriormente una subasta pública es que en el año de 1801 la adquiere pues, uno de los comerciantes vallisoletanos más importantes de la época, que es Isidro Huarte, cuya familia, pues bueno, está emparentada pues nada más y nada menos que con Agustín de Iturbide, ya que la hija de Isidro Huarte, Ana María Huarte, se casó pues con quien fue el primer emperador de México. Y pues bueno, este comerciante pues hace, digamos que modificaciones muy interesantes, sobre todo en el cultivo. Es de origen español, tenía muy buena relación con el cónsul de comerciantes de la Ciudad de México, que eran los que monopolizaban pues, el comercio en la Nueva España. Y pues bueno, entre una de las primeras cosas que hace Isidro Huarte para sacarle provecho a la hacienda, pues es la producción de añil, que la va a estar precisamente exportando pues, la Ciudad de México y a otras regiones, ¿no? Pero la más interesante de estas administraciones es la de su hijo, la de José Antonio Huarte, que una vez que estalla la Guerra de Independencia en el año de 1810, Isidro Huarte huye hacia la Ciudad de México temeroso porque la insurgencia llegara a Valladolid, donde estaba su residencia, y hay que recordar que Michoacán tuvo una participación muy activa durante la Guerra de Independencia, y la hacienda pues se la dejó a su hijo José Antonio Huarte, que le tocó vivir el movimiento de independencia. Y pues bueno, suceden cosas bastante interesantes en el propio Valle de Tarímbaro. En 1811 hay una batalla, efectivamente, que se le conoce como el desastre de Tarímbaro, donde las fuerzas de Torcuato Trujillo derrotan a los insurgentes. Pero pues José Antonio Huarte, al tener esta cercanía precisamente con su cuñado Agustín de Iturbide, siempre por lo regular estuvo, digamos, apoyando la causa realista, pero eso cambia, digamos, que una vez que Agustín de Iturbide pues se cambia al bando de la insurgencia y genera el ejército trigarante, pues en ese bando, pues precisamente ya José Antonio Huarte apoya a Iturbide. De hecho, inclusive la hacienda de Guadalupe fue utilizada por el ejército trigarante como cuartel militar durante la toma de Valladolid. Y pues bueno, a partir de ahí pues empieza un proceso de recuperación económica muy interesante, recordando los planteamientos de Margaret Chauny, de que pues realmente la guerra de independencia no significa un colapso total y definitivo de la sociedad, sino que hay un proceso de recuperación bastante rápido. Y en el año de 1830 hay una pues recuperación económica en el país, ¿no? En la nueva nación que acaba de nacer, que es México, y eso se puede ver pues precisamente en este desarrollo, en este segundo desarrollo infraestructural muy importante que van a tener las haciendas, y en esta hacienda pues no va a ser la excepción. Se nota una muy buena gestión de José Antonio Huarte, y además empieza a haber cambios tecnológicos bastante sustanciales, entre ellos pues la construcción de un molino de agua, que ya pues digamos cambia esa fuerza de trabajo que operaba a través de la sangre, ya sea fuerza animal o fuerza humana, y pues ya empieza a operar a través de los propios medios de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí tenemos
a una extensión de las tierras de la Hacienda de Guadalupe. José Antonio Huarte va a comprar sobre todo estos terrenos aledaños al pueblo de Tarímbaro, que posteriormente le van a causar graves conflictos a la hacienda, ya que aquí pues tenemos el pueblo de Tarímbaro, básicamente fue de los primeros que se consolidó como repúblicas de indios. Era un lugar pues sumamente importante para el antiguo imperio tarasco. Y pues bueno, aquí justamente en ese cerro que adquirió José Antonio Huarte, probablemente con fines económicos, ya que pues hay más ojos de agua en esta zona, pues también era donde se encuentran las ruinas de lo que fue la antigua ciudad de Tócuaro, esta ciudad Tarasco-Purépecha, que pues posteriormente obviamente los indígenas de Tarímbaro, al tener pues un valor digamos simbólico muy importante, trataron de recuperar y hubo un enfrentamiento inclusive armado hacia la hacienda en el año ya de 1858. Entonces, pues lo que podemos ver en estos cambios de la Hacienda de Guadalupe, pues va a haber cosas también muy interesantes que vamos a ver a través del registro arqueológico. Uno de ellos es precisamente la participación indígena, que muchas veces es mencionada, muchos dicen, sí, es que los indígenas son muy importantes en el periodo colonial, porque pues sí, son la fuerza de trabajo, porque son la mano de obra, pero pocas veces se ve a los indígenas como también poseedores de conocimientos y que pues son agentes activos dentro de estas prácticas productivas. Y una de estas cosas que estamos viendo en la Hacienda de Guadalupe es la gran importancia que tuvo la terraza agrícola, muy característica de lo que van a ser las terrazas propias de los tarascos, muchas de ellas pertenecientes al periodo posclásico tardío. Esto lo sabemos por materiales asociados y otras formas constructivas, etcétera. Y lo interesante es que los hacendados, ninguna de la administración destruyó estas terrazas, al contrario, las integraron dentro de las nuevas obras de infraestructura hidráulica, lo que podemos ver que, pues bueno, y también las mismas fuentes históricas nos lo corroboran, pues la importante participación que van a tener los indígenas también aquí. No solamente, pues hay que recordar que eran grandes agrónomos, los indígenas tenían un amplio desarrollo que no se puede ignorar y que este desarrollo no desaparece con el régimen colonial, sino que se integra a estas nuevas formas de producción para generar una realidad más híbrida y que esto lo podemos ver pues gracias a los testimonios arqueológicos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Un parte de cómo se formaron estas zonas de riego a través de las actividades de la hacienda. Pues hoy en día, pues en la región de Tarímbaro, pues tenemos una agricultura intensiva completamente, no capitalista, pero pues vemos que precisamente esto sigue operando gracias a ese legado que quedó por las actividades que no solamente se vienen arrastrando desde el periodo de la hacienda, sino inclusive desde etapas pues, más tempranas, ¿no? Y vemos precisamente los ojos de agua que hay, algunas de las obras de infraestructura hidráulica que construyó José Antonio Huarte, y pues precisamente, como les vuelvo a decir, una de las cosas más interesantes de la hacienda, pues es este testimonio material muy importante que todavía sigue presente. Aquí vemos el molino, todavía tiene intacto todo su sistema y que eso pues nos permite precisamente comprender mejor, ¿no? Poder categorizar, poder catalogar, poderlo relacionar a distintos fenómenos de avances tecnológicos, ¿no? Y que, por lo tanto, pues esto es como el enriquecimiento que nos puede dar un trabajo interdisciplinario. Entonces, pues sí, con esto terminaría y pues bueno, finalizo. Ahí no sé qué pasó, estuvo raro, pero bueno, con esto Muchas finalizaría mi gracias. trabajo. Muchas gracias, Dante. No te preocupes. Sí, hubo un corte raro al final, pero yo al menos te escuché muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que esta ponencia y la anterior están vinculadas y nos permiten tener algunos comentarios que espero que los podamos tener. Y ahora le voy a dar la palabra a Francisco Fernando Eslava Estrada, que nos presenta el crecimiento de la industria fonográfica en tiempos de Porfirio Díaz. Consumo, marketing, modernidad, ciencia y desigualdad. Adelante, Fernando. Sí, muchísimas gracias. Buenos días y bueno, gracias por el espacio. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir la mesa con Virginia y con Dante, desde luego. El tema que hoy voy a presentar se desprende de mi interés, pues, por indagar en los inicios de la industria fonográfica en México, que es un fenómeno que comenzó a configurarse en el siglo XIX a partir de las invenciones de algunos aparatos producidos con el objetivo de capturar, de registrar, de grabar los sonidos. Es el caso, por ejemplo,
del fonautógrafo que Léon Scott inventó en Francia en 1857. El fonautógrafo fue de hecho el primer aparato que logró grabar el sonido de la voz humana. Léon Scott no fue el único, desde luego, que pensó en crear una máquina de grabación. En diferentes partes del mundo había mentes ocupadas en ello. En México, por ejemplo, hubo un hombre llamado Miguel Rull que en 1873 dijo estar inventando una máquina para escribir el sonido. A esta máquina, a decir de él, a decir de Rull, le iba a llamar el fonógrafo. Y bueno, una cosa importante, un hecho que hay que destacar, es que ninguno de estos aparatos llegó a reproducir el sonido. El fonautógrafo grababa, pero no reproducía lo que grababa. Thomas Alva Edison tiene un papel importante pues en esta historia, porque en 1877 él logró darle vida finalmente a un artefacto que permitió ya grabar un sonido y escucharlo, ¿no? Bueno, ese invento es el fonógrafo. Edison patentó el fonógrafo en 1878. Ese mismo año se presentó el invento aquí en México. La idea original de Edison era que el invento sirviera como un artículo de oficina para que el jefe de la oficina dictara, grabara sus órdenes y su asistente escuchara la grabación y las ejecutara. En 1878 pues se presenta aquí el fonógrafo en el Teatro de la Sociedad Nezahualcóyotl. Se hizo una demostración del invento. Unos días después, un equipo técnico de la Edison fue a la casa de Ángela Peralta para grabarla. Ella grabó una romanza y unos fragmentos de ópera. Por esos días también Guillermo Prieto grabó un poema titulado Al Cefiro. Y bueno, lo que quiero destacar de esto es que estas grabaciones no tenían fines comerciales. Estos audios no se produjeron con el fin de venderse. Entonces estamos hablando de registros sonoros que tenían un objetivo demostrativo. Estas primeras grabaciones hechas en México tenían el fin de mostrar cómo funcionaba el fonógrafo de Edison. Y tuvieron que pasar varios años para que el fonógrafo se insertara dentro del mundo del entretenimiento. Ya hacia 1887, 88 se comenzó a grabar con el fin de comercializar la grabación, ¿no? O sea, se comenzó a grabar música con el fin de venderse. Por ahí de 1889 salieron al mercado los cilindros de cera. Antes de ello, el fonógrafo utilizaba como soporte de grabación, de almacenamiento y reproducción de audio, una lámina de estaño. Y las láminas de estaño, bueno, lo malo de ellas era que cada vez que se reproducía el audio que estaba almacenado ahí, se iba desgastando el surco sobre la lámina de estaño, de tal modo que en algún momento determinado se perdía totalmente, aniquilaba la aguja del fonógrafo, el sonido, el audio contenido, ¿no? Entonces, también, además de los cilindros, pues aparece el gramófono, que era un aparato que en vez de cilindros utilizaba discos, como los discos que hoy conocemos, desde luego. Y estos avances en el campo de la ciencia provocaron que el campo del entretenimiento y el campo de la grabación comenzaran a crear una fuerte conexión entre sí, conexión que daría origen a toda una industria que durante la primera década del siglo XX crecería de manera exponencial. Y esto es importante porque a partir de ello se puede hacer un análisis de relaciones de poder dentro de este campo de la grabación. Entran desde luego agentes muy poderosos, empresas estadounidenses. La industria de la grabación aquí en realidad inició con 4 comerciantes mexicanos que crearon sus propias firmas fonográficas. He encontrado que las primeras firmas fonográficas, las primeras marcas de grabación de música mexicanas eran Morales Cortázar, Julio Ayala, Jorge Alcalde y Joaquín Espinosa. Ahora, estas marcas desaparecen cuando las compañías estadounidenses llegan a México para vender música. Aquí en México, además de la Edison, llegaron otras 2 empresas estadounidenses que eran la Victor y la Columbia. La Edison comercializaba aparatos para reproducir cilindros y los cilindros. La Victor comercializaba los gramófonos, que eran los aparatos para reproducir los discos planos, y también comercializaba los discos.
y la Columbia distribuía las dos tecnologías, máquinas de discos y de cilindros, y también discos y cilindros, obviamente con sonidos pregrabados. El crecimiento de la industria fonográfica entre 1901 y 1910 fue bastante amplio. Por ejemplo, la Victor en el año de 1901, que es el año en el que nace la empresa, de hecho vendió casi 257,000 discos, y en 1910 vendió unos 6 millones de discos. Estos números en la actualidad no representan mucho, pero en esa época era bastante, ¿no? Era muy significativo. Y la venta de máquinas parlantes también fue amplia, ¿no? A esto hay que sumarle, desde luego, los números de venta de la Edison y la Columbia. Y bueno, la infraestructura de las empresas creció. La Victor en 1901 era un pequeño taller, y para 1910 la empresa ya tenía 22 edificios que ocupaban casi 40,000 metros cuadrados. Bueno, la Edison en 1910 ya tenía algunas oficinas satélites, tenía oficinas en Londres, en París, en Sydney, en Berlín, en Buenos Aires. Bueno, aquí en México también, en 1906 se abrió una oficina de la Edison. Ahora, todo este crecimiento se debió en buena medida a que estas empresas comenzaron a grabar artistas latinoamericanos, ¿no? Las tres compañías enviaron en diferentes ocasiones un equipo de grabación portátil y a sus técnicos de grabación a rodar por varios países del continente, ¿no? Entonces, estos recording trips o expediciones de grabación generaron en buena parte la expansión de la industria fonográfica. Una de estas expediciones podía durar unos días, unas semanas, un par de meses. Los técnicos de estas empresas llegaban a un lugar, instalaban su equipo portátil, convocaban a algunos artistas locales, les hacían algunas audiciones, los grababan, y esas grabaciones se llevaban a Estados Unidos, las matrices allá se editaban y posteriormente se comercializaban entre la comunidad de habla hispana de los Estados Unidos y también en el país donde se habían creado esas grabaciones. Entonces, estas expediciones generaron una gran expansión en la industria y, bueno, fue clave, ¿no?, para el crecimiento. Aquí en México la Victor vino en diferentes ocasiones, en 1903, 1905, 7, 8 y 10. Y bueno, la Edison y la Columbia también tuvieron presencia importante aquí entre 1903 y 1910. Decenas de artistas locales grabaron para estas compañías, se grabó una buena cantidad de música popular, pero otro factor clave de esa expansión fueron las estrategias mercadológicas que esta industria de la grabación puso en marcha. La mercadotecnia hizo del negocio de la grabación pues un negocio próspero. La publicidad, desde luego, es un punto nodal en esto. La Edison, de hecho, reconocía en 1909 que los fonógrafos y las grabaciones Edison cumplían satisfactoriamente un deseo creado por la publicidad, ¿no? Así tal cual lo decía la empresa en un boletín que sacó en el año de 1909. Pero bueno, ¿qué más llevó a ese crecimiento? ¿Qué había detrás de ese crecimiento, además de la publicidad, ¿no?, de los anuncios publicitarios en prensa? Y bueno, yo lo que pude observar es que la industria de la grabación utilizó una estrategia de mercado relacional. En 1889, de hecho, Edison le regaló a Porfirio Díaz un fonógrafo. No es, contrario a lo que se ha dicho por ahí, que Edison y Porfirio Díaz fueran amigos, ¿no? Este regalo de Edison era una estrategia de mercado. La Edison quería que el gobierno de Porfirio Díaz estableciera en todas las oficinas de correo un fonógrafo, o sea, que la gente que no sabía leer ni escribir pudiera mandar y recibir un mensaje grabado, ¿no?, en lugar de que fuera escrito. O sea, que en lugar de cartas escritas fueran cartas sonoras o cartas fonográficas, ¿no? Y era una manera práctica de sortear el analfabetismo imperante en la época. Y a los 3 días de que Porfirio Díaz recibe este obsequio por parte de Tomás Alva Edison, el gobierno de México y la compañía de Edison firmaron un contrato para que las cartas escritas fueran sustituidas por las cartas fonográficas. Romero Rubio y el representante de la Edison firmaron el convenio, ¿no? Se había establecido que este servicio comenzaría a funcionar unos meses más tarde.
Pero bueno, finalmente la compañía, la Edison, incumplió y esto ocurrió en varias ocasiones. Esto es importante porque la Edison pidió en varias ocasiones que las autoridades mexicanas le concedieran una prórroga para echar a andar el asunto del correo fonográfico y cada vez que incumplía la compañía, la Edison le mandaba un regalo a Díaz o a Romero Rubio. O sea, Alba Edison le regaló en diferentes ocasiones fonógrafos, desde luego los fonógrafos más novedosos, los últimos modelos del fonógrafo, porque el fonógrafo fue una máquina que se estuvo modificando constantemente, se le fueron incorporando adminículos y bueno, toda esta parafernalia de la grabación se fue perfeccionando, entonces cada vez que fallaba la empresa le mandaban un regalo a Porfirio Díaz, pero también a Romero Rubio, y la cosa es que nunca se logró que hubiera fonógrafos en el sistema mexicano de correos, ¿no? Para el gobierno de Díaz, establecer este sistema de correos era bastante oportuno porque era legitimar su lema, o sea, el régimen porfirista vio en las nuevas tecnologías una vía de acceso a la legitimación de la paz, el orden y el progreso que le servía de lema, desde luego no solamente a través de las máquinas parlantes, sino de todos los inventos que se dieron a lo largo del siglo XIX, ¿no? Desde luego no, tampoco voy a hablar aquí del proyecto modernizador porfirista, solo diré que las nuevas tecnologías fueron la base de ello, ¿no? Bueno, sin embargo, el proyecto modernizador del régimen que está afincado en la desigualdad social, ¿no? Bueno, ya se han puesto algunos ejemplos en algunas investigaciones sobre invenciones o sobre llegadas de nuevas tecnologías, ¿no? La distribución de la energía eléctrica no era heterogénea, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasó con las máquinas parlantes. El hecho de que el gobierno no haya logrado concretar este acuerdo con la Edison significó pues la no democratización de esta tecnología de grabación, ¿no? Las capas populares tuvieron que buscar otra manera para acceder, porque las capas populares sí sacaron un provecho de las ansias modernizadoras del régimen. El Estado, como ya dije, no logró democratizar esta nueva tecnología, pero eso no significa que los sectores subalternos no la hayan utilizado, ¿no? De hecho, se ha pensado que para los económicamente más necesitados, para estos sectores subalternos, el fonógrafo era una cosa extraña. Se ha dicho incluso que la gente pensaba que, o creía que era una cosa de magia o de hechicería, o que esta gente incluso pensaba que un fonógrafo hablaba porque llevaba el diablo adentro, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene una implicación negativa, una connotación, porque se les ha silenciado a estas capas populares dentro de esta historia, ¿no? Se les ha invisibilizado. Entonces, solo se habla de ellos como, bueno, se asombraron y ya, pero en realidad las primeras grabaciones comerciales mexicanas se hicieron para satisfacer un mercado muy específico que fueron los fonógrafos ambulantes de la Ciudad de México. Había decenas y decenas de fonógrafos ambulantes en la capital mexicana y ahí las capas populares podían, bueno, podían rentar a cambio de un centavo una grabación en estos fonógrafos trashumantes que, como ya dije, había, incluso en algún momento hubo alrededor de 150 fonógrafos ambulantes en la ciudad. Y era música popular contraria a los gustos de las élites, tan contraria que se decía que el fonógrafo era ya un aparato de degeneración científica. Se argumentaba que en Viena se estaba haciendo una fonoteca, que aquí en cambio se estaban grabando tonadas populares, música popular, que además era música obscena en la letra, y que los fonógrafos ambulantes estaban generando enfermedades auditivas, ¿no? Los fonografistas ambulantes desde luego no desinfectaban los audífonos de los fonógrafos y pues había enfermedades, ¿no? Entonces, la escucha callejera de registros fonográficos, estos fonógrafos trashumantes eran un producto cultural gestado ante la sombra de la iniciativa pública, ¿no? Y esto hace pensar en algo que en algún momento Carlos Monsiváis dijo, ¿no? Y que, bueno, él refería que la nación arrogante, decimonónica de este régimen porfiriano no aceptaba a los parios y ellos tuvieron que hacer esta nación a trasmano, ¿no? O sea, la hicieron suya. Entonces yo veo aquí que en esta frase, ¿no? Una abstracción de esa realidad, la que pues, se situaba la relación de los sectores subalternos con el invento de Edison. O sea, la gente más desprotegida económicamente en el siglo XIX, de la capital mexicana al menos,
se armó de aquello que era desechado o cedido por las clases en el poder, ¿no? Y había una voluntad, también de acuerdo con Monsiváis, de asimilar y rehacer esas concesiones para transformarlas en vida cotidiana, ¿no? Entonces, y la pesquisa documental que hice para esta investigación arrojó que efectivamente eso ocurría, ¿no? Y una de esas tretas que utilizaron las capas populares fueron los robos, hubo muchos robos de aparatos de reproducción de audio y de discos, ¿no? Los ladrones, desde luego, estaban, pues no en pocas ocasiones relacionados con los fonografistas ambulantes. Y bueno, esto, el hecho de que la gente se divirtiera, ¿no? De manera colectiva escuchando música grabada, es uno de los factores, sin duda, que hizo que no se concretara la empresa de insertar fonógrafos en las oficinas postales, ¿no? Otra estrategia de mercado se puede ver en algo que ocurrió en 1904, ¿no? La Edison hizo una serie de grabaciones con algunas figuras de la música popular mexicana. Estas grabaciones se hicieron pues en la Ciudad de México, y justo antes de sacar al mercado estas grabaciones se invitó a los periodistas de diferentes periódicos, digamos, a una presentación exclusiva, ¿no? De estas nuevas grabaciones, y la Edison pues cumplió con su objetivo, porque estos periodistas al otro día comenzaron a publicar reseñas pues bastante positivas, ¿no? Reseñas que hablan a favor de la empresa, ¿no? Y bueno, pues al otro día, de hecho, nuevamente Alva Edison le manda a Porfirio Díaz un regalo, otro fonógrafo de regalo a Porfirio Díaz, ¿no? De Edison a Díaz. Y de nuevo este regalo era oportuno porque se hace justo cuando se va a sacar este nuevo producto, es decir, apenas van a salir las primeras grabaciones que la Edison había hecho aquí en México en 1904, ¿no? Entonces, el interés que las nuevas tecnologías de grabación habían despertado en el ámbito de la comunicación, esto de que se quería insertar el fonógrafo en el servicio postal, ya en ese momento no era un asunto prioritario, ¿no? Producir y distribuir música en grandes cantidades, es decir, la grabación al servicio del mundo del espectáculo, era visto como un mejor negocio. Y entonces, ya decía yo, este nuevo fonógrafo de obsequio fue un movimiento publicitario que buscó promover estos artículos más novedosos, que en este caso eran las nuevas grabaciones de la compañía hechas aquí en México. Y se puede ver que la industria de la grabación utilizaría, y de manera premeditada, de manera muy temprana, un recurso que es central de la mercadotecnia moderna, que es el prescriptor, ¿no? Pues que es un vocablo, un concepto que refiere pues a un valioso instrumento estratégico que alude a la persona que tiene la capacidad de influir, ¿no? En la intención de la compra de un producto. Hoy, desde luego, no en balde, pues esta figura prescriptora tiene grandes alcances en lo que se conoce como el marketing de influencia, o, bueno, incluso se puede hablar de influencers, ¿no? Y asociar un artículo de venta con un personaje famoso, pues es útil al vendedor, ya que genera, como saben, la aspiración, el deseo de formar parte de eso que el prescriptor representa, ¿no? Entonces, los expertos en temas de mercadeo dicen que el uso de celebridades brinda credibilidad a una marca, y este asunto, esta cuestión la tenían muy clara las agencias fonográficas a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces ellos comienzan a utilizar primero a algunos artistas ya desde 1905, por ahí, quizá un poco antes, artistas mexicanos para promocionar sus grabaciones, ¿no? Pero el prescriptor más importante de la época fue Porfirio Díaz, ¿no? En 1909 él grabó un mensaje para Edison. Se ha dicho que Díaz grabó este mensaje a Edison porque había entre ellos una amistad, desde luego que es falso. La Edison le manda una carta a Porfirio Díaz para solicitarle que haga esta grabación, y le dice que la grabación se va a comercializar en México, en Estados Unidos, porque en esa época Porfirio Díaz y Taft, que era el presidente de Estados Unidos, se iban a reunir. Entonces era una buena manera. La Edison está utilizando este hecho del encuentro entre un acto diplomático, el encuentro entre dos presidentes, para sacar al mercado. Entonces es bastante avanzada, digamos, ya esta industria fonográfica en términos mercadológicos. No estamos hablando, generalmente se le ha visto a la industria fonográfica antes de los años 20 como una industria
muy atrasada, ¿no? Porque para empezar los mecanismos de grabación no se hacían, no había una grabación eléctrica, sino era una grabación mecánica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que veo es que esto está bastante alejado de lo que sucedía y en realidad vender sonidos pues resultó ser un buen negocio. Para concluir, me gustaría únicamente leer, aquí me gustaría leer pues las conclusiones de esta investigación, ¿no? Que es: la llegada de la máquina parlante creó una nueva dimensión perceptual del sonido que se fundamentó en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Se pensaba que la relación establecida entre el mundo aural y la humanidad permitiría encontrar la cura de algunas enfermedades auditivas o aligerar el peso que generaba el lastre del analfabetismo. Sin embargo, esta visión utilitaria no prosperó aquí. Tuvo que ceder su lugar ante las necesidades de escucha de las masas populares que, de una u otra forma, pese a un Estado incapaz de democratizar el acceso a los frutos de la modernidad, se apropiaron de las nuevas tecnologías sonoras y se divirtieron con ellas. No es casual que el movimiento clave de la industria fonográfica temprana haya sido el generar un mercado transnacional de contenidos de entretenimiento. Vino una necesidad de consumo, se satisfizo y el resultado fue óptimo. Los números muestran el tamaño del éxito. Se vendieron millones de copias de audios hechos fuera de los Estados Unidos. En los últimos tiempos, México ha ocupado un espacio importante en el ámbito de la producción y el consumo de materiales sonoros. En el 2016, por ejemplo, obtuvo el 15º puesto en el ranking mundial del mercado y generó cerca de 130 millones de dólares de ganancias en la venta de audios en formato físico y digital. Pero el asunto, pues este asunto no es nuevo, ¿no? El país le dio a la Victor Talking Machine Company la mayor cantidad de grabaciones de nomenclatura foránea que se produjeron en la época aquí estudiada. Desde luego, la expansión de la industria fonográfica logró concretarse mediante un plan estratégico de mercado que hoy en día sigue dando buen resultado. Los elementos mercadológicos que las disqueras utilizan en la actualidad, en los que además de la publicidad en medios impresos incluyen presentaciones discográficas ante la prensa y el uso de artistas como figuras de influencia o la búsqueda de fidelizar clientes a través de establecimiento de un vínculo cercano, estuvieron presentes desde que la producción de registros sonoros comerciales hizo su ingreso al mundo del entretenimiento. Naturalmente, el paso del tiempo, y esto sí me gustaría aclararlo, pues ha traído ciertos cambios, ¿no? O sea, antes se llevaba esta fidelización de clientes a través de regalar un fonógrafo y de mandar una carta, ¿no? Y actualmente esto es posible, parte gracias, por ejemplo, a la interacción que el escucha puede establecer en las redes sociales digitales con las casas productoras y bueno, y sus elencos, sobre todo con los artistas, ¿no? De hecho, hace poco tiempo el manager digital de Sony Music dijo que era, o reveló en una entrevista que era lo que había detrás de la conexión interactiva entre el público y el artista, o más bien la empresa, con el consumidor, al menos en internet, y era que le pedían al artista que subiera una fotografía, que después los fans iban a empezar a pedir avances de los temas, ¿no? La idea era generar bueno, pues una interacción entre el público y después iban a sacar un teaser, que es el breve video de prelanzamiento que busca intrigar al espectador para que pues toda la conversación se volviera más intensa en las redes sociales, en el internet, ¿no? Entonces, la tecnología digital es una herramienta nueva, pero la base sobre la cual descansa el proyecto de marketing relacional de las firmas fonográficas es muy antigua, ¿no? O sea, lo que decía el manager de Sony Music, bueno, el digital manager, indica además que pues el papel que juega el prescriptor es muy antigua, ¿no? Entonces, en este negocio hoy ocurría lo mismo que hace más de un siglo, ¿no? Desde luego, ya dije, el formato ha cambiado, el objetivo es idéntico, ¿no? O sea, generar interés, influir y vender, y bueno, queda claro que toda esta estrategia, que es ya muy vieja, muy antigua, esta estrategia de mercado se irá amoldando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Y finalmente, la maravilla de poder escuchar sonidos grabados, que se renueva la luz
de la exploración científica, ¿no? Y ahí el cambio en ese sentido ha sido abismal, ¿no? Del fonógrafo al Spotify actualmente o el YouTube, ¿no? Entonces, o de la lámina de estaño, pasando por el cilindro de cera hasta el WAV o el MP3, y hoy pues depende de la punta del dedo poder escuchar una grabación, y las implicaciones sociales han venido desde luego también modificándose con esta nueva tecnología. Por ahora solamente quería mostrar ese fragmento de cómo se conecta la ciencia, la mercadotecnia y las prácticas de escucha, los imaginarios que generaron en términos bueno, grosso modo, estas tecnologías de reproducción sonora. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos unos minutos para comentarios y preguntas, si alguien las tuviera, entre quienes estamos aquí en el Zoom, en Facebook, también si alguien quisiera hacer una pregunta a través de este medio, y, o entre los mismos ponentes. Por mi parte, pues quisiera comentar que fue una mesa que me hizo pensar mucho, pues por supuesto, no solo entre la historia y la interdisciplina con otras, ¿no? Con otras prácticas como la arqueología, o lo que mencionabas, ¿no? Fernando, la tecnología, el estudio sobre el audio, y sino me hizo pensar sobre todo en la relación con el patrimonio, ¿no? Creo que en las tres ponencias estuvo presente esta necesidad de pensar la historia más allá como de lo que tradicionalmente se suele pensar que es la historia, ¿no? No solamente es el pasado remoto o no solamente es ese pasado que se encuentra en los archivos, ¿no? Sino también tiene que ver con el pasado inmediato, y que en este sentido también tiene que nuestras concepciones sobre ese pasado tienen que estar cuestionando, o al final tienen que luchar con una especie de marea, cuál es ese pasado que queremos recuperar y cuál no, ¿no? Es decir, por supuesto, a lo mejor nos interesan las piezas arqueológicas tradicionales, ¿no? O sea, es como si la arqueología de las haciendas no fuera arqueología. Creo que desde ahí podemos pensarlo. Incluso la propia materialidad de los soportes fonográficos me parece impresionante, ¿no? Entonces, bueno, creo que en general es una mesa que me hizo pensar mucho en la historia y el patrimonio, ¿no? En distintas vertientes. Y tengo una pregunta para Dante y una para Fernando, muy concretas. ¿Cuál es no sé, cómo ves tú, Fernando, en general en tu propio medio de desarrollo y laboral, esta tendencia a hacer arqueología, pues al final como de estructuras o de materialidades más recientes, ¿no? Es común, se va realizando poco a poco, ¿no? ¿Cuál es la percepción de tus colegas? Y para Fernando, bueno, un comentario general, por supuesto que considero que es bien importante esta labor que realizan de vinculación y de al final de buscar ¿no? Momentos específicos para la difusión de estos objetos tecnocientíficos, ¿no? Como bien lo mencionabas, la cuestión diplomática, ¿no? Es decir, se utiliza una cuestión diplomática para al final promocionar un objeto de mercado, ¿no? Lo cual está bien interesante. Y a lo mejor mi pregunta es mucho más banal, pero o sea, yo que he trabajado prensa, he visto mucho, ¿no? Escucha la magnífica voz de Ángela Peralta. ¿Se conserva ese registro de Ángela Peralta? Y si es así, tenía buena voz, si has tenido la oportunidad de escucharlo. Bueno, te doy la palabra a Dante y por supuesto que si alguien quiere realizar otra pregunta o comentario, adelante. No, muchas gracias por los comentarios. Sí, pues no es lo más habitual dentro de la arqueología trabajar como contextos postcoloniales, por así decirlo. Por lo regular, pues en el país siempre se ha, digamos, privilegiado más el estudio de las culturas mesoamericanas, no prehispánicas. Pero aún así, bueno, creo que también la compañera en la ponencia pasada pues lo dijo, ¿no? Lo interesante es
Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo, que la arqueología no es el estudio del pasado remoto, ¿no? Así como tampoco la historia lo es, ¿verdad? O sea, la historia tampoco es, porque de entrada, pues, estudiamos, pues, algo abstracto, ¿no? Como es el pasado, ¿no? Realmente nosotros no, pues, ni arqueólogos, ni historiadores, ni antropólogos, ni nadie, podemos, digamos, acceder físicamente al pasado, porque pues ya, pues, no, ¿verdad? O sea, ya es algo que pues, ya es una dimensión pues que ya no existe, ¿no? Y que lo que tenemos son elementos que se preservaron a lo largo del tiempo y que coexisten en el presente, ¿no? Y por eso mismo creo yo que tanto la arqueología como la historia son disciplinas que realmente estudian los elementos del presente asociados a una temporalidad anterior, ¿no? O sea, al final creo yo que no debemos como confundir que pues es que el documento o el material arqueológico nos va a llevar directamente al pasado, ¿no? Es un elemento que hoy en día persiste, persistió, subsistió, sobrevivió al tiempo y está pues hoy en día coexistiendo con nosotros y tenemos la posibilidad de poder pues acceder a él y poder obtener información acerca de, pues, de ese objeto, de su contexto y de quienes lo hicieron, ¿no? En su momento, ¿no? Y bajo ese sentido es que pues hoy en día la arqueología pues se ha vuelto como más dinámica. De pronto yo digo como arqueólogo y ahora que estoy en una facultad de historia, se me hizo muy chistoso esa división que siempre ha existido, así como de, no, es que los historiadores tienen que estudiar lo de 1522 para arriba y los arqueólogos lo de 1522 para abajo, ¿no? Y nadie se mete en el lugar del otro, ¿no? Y de repente cuando un historiador quiere trabajar época prehispánica es como muy cuestionado y cuando un arqueólogo trabaja como otras épocas, otros contextos industrial, colonial, de polímeros inclusive, ¿no? Porque también existe esa arqueología, pues luego es como de, bueno, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué no estudias, no sé, otra cosa, los mayas, las pirámides, ¿no? Entonces, creo yo que al final de cuentas estamos en un momento donde se está, digamos que, pues coexistiendo estas ciencias. Yo, desde mi particular punto de vista, creo yo que todas nuestras disciplinas, llámese historia, arqueología, antropología, por sí solas, tienen un campo de visión creo que limitado, ¿no? O sea, hay cosas que los arqueólogos no podemos ver y hay cosas que los historiadores no pueden ver y los antropólogos no pueden ver, pero cuando empieza esta mezcla de interdisciplina, es cuando ya empezamos a ver como más agujeros para tratar de explicar un fenómeno, ¿no? Y creo yo que ahí es donde se vuelve muy importante. Por eso, pues, estudio, pues, digamos, este periodo colonial. No es que no me guste lo prehispánico, de hecho sí he trabajado lo prehispánico, pero me parece interesante porque tenía mucho interés de hacer este ejercicio de, bueno, ¿y qué pasa si combino el archivo, el dato histórico, si voy a estos documentos, recopilo la información y hago una comparativa con lo que voy a ver ya en un trabajo de campo, ya en un trabajo de estos monumentos, o sea, ¿qué cambia? ¿Qué sí está, qué no está? Y si eso que no está, ¿por qué no está? Y por qué hay cosas que sí están y no se mencionan en esos documentos. Y eso hace muy enriquecedor, ¿no? Creo yo, este trabajo. Cada vez afortunadamente es como más la interdisciplina, creo yo, bueno, pues aquí tenemos una asociación de interdisciplina, ¿no? Para el estudio de la historia, pues cada vez creo yo que está más en boga, creo yo que cada vez veo más historiadores que se animan sí hacen la licenciatura en historia, pero de repente se meten a maestrías en filosofía, en antropología, en lingüística. Igual los arqueólogos pues hacen la licenciatura en arqueología, pero ya no son, como dicen por ahí, los 3 veces arqueólogos, ¿no? En maestría en arqueología, doctorado en arqueología, sino que se meten a historia, arquitectura, lingüística, etnología, antropología. Y pues bueno, eso yo lo aplaudo mucho y aplaudo pues precisamente la existencia de esta asociación para precisamente generar estos espacios y se pueda compartir como esta visión y estas metodologías que creo yo que pueden aportar muchísimo a cualquier estudio, ¿no? Y que yo lo último que con lo que cerraría es que la arqueología pues no es algo que solamente los arqueólogos usan, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si tú seas historiador de licenciatura, o, ¿sí? Pues Sí, bueno, es algo que tú también puedes utilizar, obviamente digo, bajo ciertos lineamientos, o no, digo, obviamente hay leyes y todo eso, pero hay cosas de esas metodologías que tú puedes aplicar dentro de tus campos, de tus casos de estudios, lecturas
teoría arqueológica, ¿no? Sobre todo, pues, en el estudio de los objetos que se pueden aplicar, que pueden aplicar los historiadores. Los historiadores también pueden hacer, por ejemplo, arqueología experimental. Si a alguien le gusta, no sé, el mundo, el militar o yo qué sé, o por ejemplo este caso, ¿no? De los fonógrafos, pues también pueden adquirir o pueden buscar la manera de acceder a estos instrumentos, manipularlos, ver cómo se usan, cómo se utilizaban, la tecnología que hay detrás de ello, todo lo que implicaba el hacer este objeto, etcétera, pues se puede, yo creo que utilizar. Es lo que yo comentaría. Muchas gracias, Dante. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. Bueno, es paradójico porque estas primeras grabaciones pues conforman un catálogo sonoro que no tiene sonidos, ¿no? Es un poco el hecho de que los documentos sonoros sean más vulnerables que otro tipo de soportes, ¿no? Cada 10 años se pierde más del 50% del patrimonio sonoro en América Latina. Entonces, estos próximos 10 años, todo lo que no se lleve a un espacio o a un archivo donde se almacene este patrimonio sonoro, pues se va a perder. ¿Qué pasa? Que los materiales se descomponen, ¿no? Desde luego, como el papel, se llenan de hongos, pero en el caso, por ejemplo, de las cintas, pues hay un fenómeno, es una especie de enfermedad que es hidrólisis, también el síndrome del vinagre, y son materiales muy sensibles, ¿no? Se descomponen químicamente. En el caso de las láminas de estaño, bueno, pues es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Quién sabe si Guillermo Prieto haya conservado esta lámina. Lo único que él dijo en sus memorias, de hecho, es que una vez que grabó con su propia voz este poema de Alcefiro, lo guardó, ¿no? De hecho, dobló la lámina de estaño y la guardó. Quién sabe si él haya utilizado un fonógrafo para reproducirla. La ventaja del fonógrafo en esa época era que mediante un dispositivo con la misma máquina podías grabar e inmediatamente después reproducir eso que acabas de grabar. No tenemos grabación de Ángela Peralta tampoco, ¿no? Entonces no sabemos, desde luego, que se decía que era, bueno, es considerada la mejor cantante mexicana del siglo XIX, pero se ha hecho ya un estudio también de por qué podría haber sido considerada la mejor cantante del siglo XIX, y esto tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Más que con un proyecto artístico, con una cuestión política que era, pues, el enarbolar a una figura que en ese momento había viajado a Italia. Aquí todo el mundo decía que era la mejor cantante y solamente había cantado una vez en México. Nadie la había escuchado y ya para todos, ¿qué pasa? Desde luego que está cantando en Italia y entonces llegan las noticias periodísticas de Italia a México y dicen, claro, pues es la gran exponente mexicana, ¿no? Entonces pues se despierta el espíritu nacionalista muy romántico, ¿no? De este romanticismo nacionalista del siglo XIX, y empiezan a decir, claro, es Ángela Peralta, ¿no? Pero Altamirano dice, pues canta muy mal, ¿no? O sea, no es muy buena, y además hay algunos músicos importantes que dicen canta mal, y de hecho en Italia la prensa es pagada, ¿no? Entonces, pues quién sabe que realmente cómo haya cantado, quizá no era tan buena. La mayoría, incluso sus defensores, decían, pues cantaba muy bajito, tenía poca proyección su voz, pero es mexicana y ha triunfado en Europa, y como los que saben de música están en Europa, entonces aquí lo que tenemos que entender es que, claro, sí, ya lo dicen, es muy buena, ¿no? Bueno, no me quiero extender más, y finalmente pues eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Fernando. Nuevamente, bueno, es un gusto escucharte. Ya tiene otra oportunidad de hacerlo, pero siempre es un gusto escucharte. Y voy a revisar nada más en Facebook si hay algún comentario. No tenemos nada. Y pues, si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, creo que no nos queda más que cerrar esta sesión. Les agradezco mucho su participación. De verdad, yo disfruté mucho esta mesa. Y pues les invitamos a que sigan ya termina mañana el congreso, pero hoy en la tarde tenemos todavía una última mesa a las 5. Entonces, pues aquí los esperamos. Cuídense y hasta pronto.